¿Qué tal amigos de Fixer Motos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy te voy a mostrar cómo cambiar las pastillas de freno delantero de tu motocicleta. Este procedimiento aplica para casi todas las motocicletas que se encuentran en un rango de cilindraje entre 100 centímetros cúbicos a 300 centímetros cúbicos. Es casi el mismo procedimiento ya que casi todas usan esta configuración de caliper en sus frenos delanteros. En nuestro caso vamos a realizar nuestra operación técnica en esta motocicleta Dominar 400. Entonces, ¡vamos! Lo primero que debes estar preguntándote es ¿cómo hago yo para saber que debo reemplazar mis pastillas de freno? Bueno, es bien sabido que lo primero que debemos hacer nosotros como conductores de motocicletas es verificar siempre nuestros frenos, esencialmente ya que son un tema de seguridad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una inspección visual al visor del depósito de frenos. La mayoría de estos visores tienen dos indicadores, uno en la parte superior y uno en la parte inferior. Algunos dicen max y min, lo cual nos indica el nivel de líquido en el depósito. Entonces, cuando está bajito o por la mitad, es posible que las pastillas de freno delantero ya estén desgastadas o que tengamos una fuga de líquidos en el sistema. Vamos a hacer una inspección visual para verificar que no hayan fugas. La otra manera de saberlo es haciendo una inspección visual a las pastillas directamente abajo en el caliper. Como podemos ver, este indicador, esta U, por así decirlo, es el indicador de desgaste de las pastillas. O sea, esto es una inspección visual, así se ve cuando está ya en el caliper. Desde acá no alcanzamos a enfocar, pero como se pueden dar cuenta tiene todo este espacio para desgastarse la pastilla y funcionar normal. Ambas pastillas tienen este indicador. Si alguna de las dos pastillas ya no le ves este indicador, debe ser reemplazada. Vamos a inspeccionar cómo están las pastillas originales de la motocicleta. Lo primero que vamos a hacer es, en este caso puntual, que esta motocicleta es de frenos ABS, tiene este sensor de velocidad acá, lo mejor es retirarlo con estas abrazaderitas, para poder sacar el caliper sin necesidad de manipular este cable. Mucha precaución y mucho cuidado con las motocicletas que tienen el sensor de velocidad pues como al lado de la línea de freno del caliper. Una vez soltamos nuestra línea, ahora sí vamos a aflojar los tornillos del caliper. Bueno, aquí tenemos nuestro caliper. Como podemos ver, aquí en las pastillas están lo que les decía del indicador de desgaste. A estas pastillas les queda aproximadamente un 30%, 20% de vida útil. Pero esta motocicleta va para viaje, así que pues por recomendación vamos a reemplazarlas. Aunque si podemos dar, les queda un poquitico de vida útil, sí les queda un poquito. Pues comparadas con las originales ya las vamos a medir. Como podemos ver, estos cauchos que son los guardapolvos están bastante grandes. Ellos son más pequeñitos, estos se van anchando por la temperatura, ¿sí? Se van dilatando porque son cauchos y al esto calentarse bastante, se dilatan, entonces también hay que reemplazarlos y vamos a hacerle mantenimiento. Lo primero que vamos a realizar es retirar estos pines, vamos a retirar las pastillas y posterior a eso quitamos nuestra pinza. Vamos a empujar nuestro pasador, vamos a retirar nuestras pastillas. Aquí tenemos nuestra pinza, si se dan cuenta este caucho está bastante desgastado, vamos a cambiarlo. Vamos a sacar este. Como podemos ver, nuestros pistones están bastante sucios, es algo normal. Vamos a accionar la leva de freno un poquito para que salgan un poquito más y poderlos limpiar para poder introducirlos. Vamos a accionarla muy despacio. Hasta ahí nomás. Si se dan cuenta, ya está la parte del esmalte más limpia. Vamos a limpiar muy bien para poder introducir los pistones y que no dañen nuestros guardapolvos internos. Como podemos ver, ya tenemos limpios nuestros pistones. Con la ayuda de las pastillas viejas vamos a ayudarnos a empujar los pistones. Una vez las instalamos, vamos a empujar. Lo vamos a hacer muy lentamente. Y ya está. Una vez tengamos nuestros pistones adentro, ahora sí vamos a limpiar muy bien el caliper.
Bueno, ya tenemos nuestro caliper limpio, entonces vamos a hacer la instalación de los guardapolvos, el engrase y la instalación de las pastillas. Estos son los repuestos que vamos a instalar, los guardapolvos externos y las pastillas de freno. Recuerda que estos productos los puedes encontrar en el portafolio de nuestra tienda Light, el cual dejo el link en la descripción y en el primer comentario. Aquí tenemos nuestra pasta de freno vieja, vamos a medirla a ver qué espesor le queda qué espesor tiene. Como podemos ver, tiene 2 milímetros con 41 centésimas. Ahora vamos a medir la nueva. Como podemos ver, tiene 4 milímetros con 51 centésimas. Nuestras pastillas realmente aún no están en límite de servicio, pero están muy cerca del límite de servicio y nuestro cliente va a realizar un viaje y necesitamos que la moto esté completamente segura. Como podemos ver, el tamaño del guardapolvo desgastado es bastante grande, ya que se ha dilatado por el exceso de temperatura. Este es el original, o sea, este cuando estaba nuevo era igual de este tamaño. Entonces por eso se debe reemplazar para facilitar el deslizamiento de la pinza cada vez que frenamos. Este es nuestro otro guardapolvo, como podemos ver la diferencia de tamaños es bastante grande. Este cuando estaba nuevo era igual de grande a este. Entonces lo que vamos a hacer es introducir nuestro guardapolvo. Primero vamos a engrasar un poquito acá para que facilite la entrada. Lo vamos a doblar de esta manera para que entre fácil. Y ya está. Para la instalación de nuestro próximo guardapolvo debemos garantizar de que esta superficie esté completamente limpia para que entre fácilmente. Este guardapolvo tiene esta parte, entonces esta parte se va a introducir en esa ranura. Entonces debemos asegurarnos que esté muy bien limpia. Antes de eso vamos a lubricar esta parte. Y ya está. Lubricamos una vez más. Hacemos el mismo ejercicio para nuestro guardapolvo de acá. Vamos a inspeccionar que sí nos haya quedado bien. Como podemos ver, hay un deslizamiento muy fácil, sin restricciones, de nuestra mordaza. Una vez tenemos nuestro caliper completamente limpio, vamos a hacer la instalación del resorte o el antivibrante, las pastillas, el pasador, los pines y lo vamos a instalar. Que queden casadas en la parte de allá y encima de este antivibrante. Vamos a instalar nuestros pincitos. Ellos deben quedar mirando hacia abajo y doblados hacia adentro. Listo, ahora vamos a hacer la instalación. Vamos a ajustar con la mano los tornillos para poder retirar uno. Vamos a limpiarlo muy bien para poder aplicarle un poco de trabarroscas, ya que recordemos que estos tornillos son los que sujetan todo el caliper con el disco. El mismo ejercicio para el tornillo de arriba. Y ahora sí vamos a ajustar con nuestro torque. Y ya está. Confirmamos. Bueno, en este punto nos hace falta hacer dos operaciones muy importantes. Quiero hacer una pausa y quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, actives las notificaciones para que este contenido pueda llegar a muchas más personas. Seguimos. Vamos a enrutar el cable del sensor nuevamente como estaba. Listo, ya tenemos nuestro sensor correctamente enrutado. Y ya para terminar, el último procedimiento que vamos a realizar es accionar la leva varias veces. Como podemos ver, se va hasta el fondo, hasta que ya coja presión. Cuando coge presión, es que los pistones ya salieron a empujar las pastillas. Vamos a hacer la verificación de nuestro freno. Y ya está. Si te gustó el video, por favor dale like, compártelo. Si tienes alguna duda, déjala en la caja de los comentarios, que estamos prestos para poder ayudarte. En próximos videos estaremos haciendo otro tipo de procedimientos para este tipo de motocicletas, sistemas de frenos más avanzados, cambio de líquido de frenos, mantenimiento completo de caliper, verificación e inspección al sistema de frenos ABS y muchas otras operaciones técnicas más. Si quieres estar al tanto de esta información, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones. Hasta la próxima.